Muy buenas tardes, vamos a ver otro tema en el curso virtual de bioestadística, agradeciendo previamente la invitación de la SOCIMEP. Mi nombre es Jorge Luis de la Cruz Oré y vamos a seguir a través de este tema muy importante dentro de la estadística, como es inferencia, ¿no? Mucha de la estadística gira en torno a la inferencia, así que los conceptos que se van a dar aquí, y para muchos de ustedes es un repaso, van a servir en el futuro para futura comprensión de la estadística y también para poder hacer uso de toda la bibliografía de investigación que existe hoy en día. Lo que se estudiará hoy día, el día de hoy vamos a estudiar estos temas, todo lo que es inferencia estadística, dentro de ella con el concepto de inferencia, la estimación, teorema del límite central, la distribución normal, un poco de la estimación puntual, la estimación por intervalos de confianza y el valor P, que también es importante para nosotros hacer pruebas de hipótesis sobre todo, ¿no? Pero aquí vamos a dar unas ideas intuitivas sobre el valor P. Muy bien, ¿qué es inferencia entonces? La inferencia estudia todas las técnicas por las que se puede estimar parámetros a partir de estadísticos. Como ustedes recordarán, los estadísticos son las medidas de resumen que se obtienen a partir de muestras. Y los parámetros son las medidas de resumen que se pueden obtener a partir de una población entera. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros con la inferencia estadística es tenemos una muestra y de esta muestra ciertos parámetros como la media, la moda, la mediana, desviación estándar, etcétera, o formas de distribución también. Vamos a ver si es que las aplicamos y decimos que estas se cumplen también en una población, ¿no? Ya que hacer un estudio en una población es mucho más costoso. Entonces nos apoyamos en una muestra para poder hacer inferencia, inferir hacia la población sobre estos parámetros, ¿no? Y se hace uso de la inducción con un margen de error. Aquí le pongo la letra E mayúscula, ya que la estadística nos permite esto. La estadística nos permite encontrar cuál es el margen de error que está ocurriendo cuando nosotros hacemos la inferencia desde la muestra hacia la población, ¿no? Aquí hay un error asociado. Entonces, si este error es muy grande, es más grande que un valor, por ejemplo, alfa que nosotros hayamos determinado previamente, decimos que la inferencia no es buena y no cumple con ciertos requisitos. Mas si ese error es pequeño y es aceptable, entonces nosotros con toda confianza decimos que a partir de nuestros estadísticos podemos calcular y tener una idea de cuáles son los parámetros. Muy bien, aquí está un joven como cualquiera de ustedes y haciéndose una pregunta, ¿no? Mirando este frasco y haciéndose una pregunta. La pregunta es: ¿cuántas esferas de color verde hay en ese frasco? Tenemos tres maneras de conocer nosotros el número de esferas. La primera puede ser compramos y abrimos todo ese frasco de la tienda y contamos el número de esferas verdes o de golosinas verdes, ¿no? Eso es muy tedioso y es costoso. En segundo lugar, podemos contar en la superficie, o sea, solamente miramos la superficie del frasco y ahí contamos, ¿no? Contamos cuántas esferas de color verde hay. El problema es que vamos a tener sesgos, o sea, vamos a tener errores que se llaman sesgos, porque nosotros podemos estar viendo las esferas verdes, pero estas pueden estar en mayor cantidad hacia el centro del frasco o pueden estar distribuidas principalmente hacia la periferia y superficie y nosotros la estamos viendo. Cualquiera de las dos cosas nos va a llevar a sesgos. Lo correcto es la tercera opción, que se trata de sacar una muestra aleatoria, o sea, una muestra al azar, de manera aleatoria. Puede ser tapándonos los ojos y sacar un cierto número de estas bolas, de estas bolitas o canicas, y con ese número contar y nosotros poder decir: muy bien, a partir de esta muestra yo puedo decir que la proporción de canicas verdes, ¿no? La proporción es tanta, y puedo hacer una inferencia hacia esta población. De eso se trata la inferencia, ¿no? Y es lo correcto, es lo que casi siempre hacemos, ya que evaluar toda una población es muy costoso, muy tedioso, quita mucho tiempo y mucho dinero. Podemos, mediante la estimación, responder preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la proporción de recién nacidos mujeres en el país en cierto año? Por ejemplo, el año 2000, que es con el que vamos a trabajar ahora. Podemos preguntarnos también cuál es el peso promedio de los recién nacidos vivos en el país.
¿no? También para ese año, si tenemos una muestra. ¿Y cuál es la diferencia entre peso de recién nacidos vivos mujeres y varones en el país? Entonces vamos a tratar de hacer una estimación para estas preguntas. Se pueden responder preguntas similares también usando la estadística y el muestreo. La base de datos que vamos a usar para hoy va a ser la base de datos de las estadísticas vitales del año 2000 que se encuentran disponibles en la página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Más adelante les voy a dar el link para que ustedes puedan descargar esta base de datos y practicar, ¿no? Trabajar lo que vamos a hacer en esta exposición. Muy bien. Ahora vamos a resumir lo que es estimación, pero de una manera más clara y propicia. Estimación en inferencia estadística es el conjunto de técnicas que permiten dar un valor aproximado. Miren, no estoy dando un valor exacto, hay un margen de error como dijimos hace un rato, pero nos va a permitir dar un valor aproximado de algún parámetro de la población a partir de los datos proporcionados por una muestra. O sea, a partir de lo proporcionado por una muestra vamos a inferir parámetros de una población con un margen de error. Y la estimación son las técnicas que nos permiten hacer eso. Y calcular también, porque este margen de error se puede calcular. Un poco de la notación en estadística. Esta notación que ustedes ven aquí arriba, ¿no? Que a primera vista parece un poco confusa, es sencilla. Se lee como dice aquí abajo, pero vamos a repasarlo. Lo que nos está diciendo es que esta población A tiene una distribución, este signo significa tiene una distribución normal, o sea que se distribuye de manera normal siguiendo una curva de Gauss, más o menos así, con una media mu, es una media poblacional. Todos los parámetros poblacionales se representan por letras griegas y los estimadores o los estadísticos muestrales se representan por letras latinas, ¿no? Como vamos a ir viendo poco a poco. Muy bien, esta población A tiene una distribución normal con media poblacional mu y varianza sigma cuadrado. Si el sigma cuadrado es la varianza, entonces nosotros podemos conocer cuánto es la desviación estándar, ¿verdad? La desviación estándar simplemente es la raíz cuadrada de este sigma cuadrado. Si sacamos la raíz cuadrada de sigma cuadrado, la desviación estándar es sigma. Muy bien. Y se lee, todo esto de aquí arriba se lee así: la población A tiene distribución normal con media mu y varianza sigma al cuadrado. Esa es la notación, ¿no? Esa notación hay que recordarla porque va a estar presente en la exposición. Muy bien. Vamos a hablar un poco de la estimación puntual. La estimación puntual consiste en asegurar que los valores de los estadísticos que obtuvimos a partir de las muestras representan bien a los parámetros poblacionales. O sea, si nosotros tenemos una buena muestra, entonces vamos a estimar muy bien de manera puntual los parámetros. Sin embargo, esto no es lo que se suele hacer habitualmente, ¿no? Se da una estimación puntual, pero casi siempre tiene más error que cuando hablamos de una estimación por intervalos, como vamos a ir viendo. Por ejemplo, X barra es la media muestral. La media muestral se usa para estimar a la media de la población. Si yo tengo una muestra muy representativa de una población cualquiera, por ejemplo de diabéticos con hiperglicemia, de esa muestra, si es una buena muestra, yo puedo sacar la media de la muestra y con esa decir que ésta se aproxima a la media de la población. Esa es una estimación puntual, es simple y sencilla. Por ejemplo, con la varianza muestral, que en este caso se representa por la letra latina S al cuadrado porque estamos hablando de una muestra, esta varianza muestral se usa para estimar la varianza poblacional, ¿no? Ya dijimos en letra griega todo lo que es poblacional. Y por ejemplo, la mediana muestral se puede usar para estimar la mediana poblacional. Esto es lo más sencillo que hay, la estimación puntual. Simplemente calculamos, como ya sabemos, la media, desviación estándar, mediana, proporciones, etcétera, ¿no? Y con eso podemos decir que la población sigue esos parámetros. Muy bien, un poco para recordar el teorema del límite central. Es tal vez el teorema más importante de la estadística. ¿Qué nos permite? Nos permite estimar la media a partir de la distribución de las medias. Esto de aquí es muy importante, a veces muchas personas no entienden.
El teorema del límite central tiene que ver mucho con la distribución de las medias. O sea, si yo saco varias muestras de una población, muchas muestras, puedo sacar infinitas muestras de un cierto tamaño n, entonces cada muestra va a tener un promedio, una media. Estas medias las voy a distribuir y a eso se llama distribución de medias, a eso, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver esto con más detalle, vamos adentrándonos en el tema. Sea x1, x2, etcétera, hasta xn, una muestra aleatoria de alguna población que tiene media mu, esa es la media de la población, y varianza sigma cuadrado, que es la varianza de la población, para valores grandes de n. Aquí está el truco. Para valores grandes de n, se puede decir que esta media de la muestra se aproxima, ¿no? Tiene distribución normal con una media mu, y la varianza cambia. Miren el valor de la varianza, en este caso ya no es varianza al cuadrado, sino es la varianza al cuadrado dividido entre n menos 1. N vendría a ser el número de sujetos en la muestra, ¿no? Vamos a ver poco a poco esto. Y esto es lo que estamos usando, sigma cuadrado sobre n menos 1. Esto se llama error estándar de la media o error muestral también. Esta es la desviación estándar de todas las posibles medias de las muestras. Recuerden que la población tiene una varianza que es sigma. La muestra tiene una varianza que es sigma cuadrado. La muestra tiene una varianza que es s cuadrado, porque es muestra, pero la distribución de las medias, o sea, cuando nosotros sacamos muchos promedios de muchas muestras diferentes de una misma población y calculamos la distribución de esas medias, la varianza se convierte en esto, sigma al cuadrado sobre n menos 1. Pero como nosotros no tenemos este valor de sigma, porque este viene de la población, entonces lo aproximamos con nuestra s, ¿no? Y tenemos que el valor de esa varianza estaría aproximada por la varianza muestral sobre n menos 1. En algunos libros van a encontrar sobre n nada más, ¿no? Este n menos 1 es grados de libertad, que voy a darles una referencia para ver dónde la leen mejor. Muy bien, tenemos una población aquí de personas. Yo quiero sacar una característica, por ejemplo el peso de estas personas, y yo puedo sacar una muestra, ¿no? Por ejemplo acá en la primera flecha yo saco una muestra y me puedo quedar con una sola muestra, que es lo que normalmente se hace. No sacamos muchas muestras, sacamos una sola muestra, lo más representativa posible, y le voy a calcular su media para esta muestra, ¿no? La muestra 1 con su promedio 1. Y así puedo sacar muestra 2, muestra 3, muestra tal, hasta la muestra, por ejemplo en este caso lo he representado hasta la muestra K, que tiene un promedio que le vamos a llamar x barra K, o sea promedio de la muestra K. Muy bien, yo normalmente saco una sola muestra, no saco miles de muestras o cientos, pero si hipotéticamente podríamos tomar muchas muestras del mismo tamaño, de un tamaño n, si pudiéramos tomar muchas muestras de tamaño n, entonces estos promedios se podrían distribuir, o sea, estos promedios que estoy encerrando dentro de esos círculos, podría yo tomarlos como nuevas medidas y las distribuyo y van a tener una distribución que se aproxima a la normal. El teorema del límite central nos dice que si una población o una variable dentro de una población, como podemos pensar que el peso de estas personas podría ser nuestra variable, no importa cuál es la distribución. Miren, en este caso la distribución no es normal, sino que tiene una cola grande a este lado, al lado derecho, y es sesgado hacia la derecha, por lo tanto, ¿no? No importa cuál sea la forma de la distribución, si este valor n es lo suficientemente grande, entonces la distribución de todos estos promedios de las diferentes muestras que yo pueda tomar, estos promedios se van a distribuir de manera más normal, con una media mu y una varianza s, en este caso ya es el error estándar de la media,
o desviación estándar de la media, por eso está con la media de x barra, ¿no?, como subíndice. Es s sobre n menos 1 y esto a la 1 medio significa que esto es raíz cuadrada, ¿no? O sea, aquí es s sobre raíz cuadrada de n menos 1. ¿Ya? Esta es la nueva desviación estándar de esta distribución de medias. Y la media que sale acá, la media que resulta de promediar todas estos promedios, todas estas medias de las diferentes muestras, esta media es mu. O sea, coincide con la media de la población, por eso es tan importante, ¿no? Sin embargo, como dijimos al inicio, yo solo voy a tener una muestra, entonces voy a confiar en que esto sucede, y si mi tamaño de muestra n es bastante grande, yo con esta media y usando la distribución normal como base puedo aproximarme a la media verdadera de acá, ¿no?, al mu verdadero, y estimarlo bien porque el promedio de todos estos promedios va a coincidir con mu. Eso de aquí es lo mismo, ¿no? El teorema del límite central me está diciendo que si de una población con media mu yo saco diferentes muestras con sus promedios cada uno, vamos a tener que esta es la desviación estándar. Miren, aquí consideran solo n, no n-1 en el denominador. Yo considero n-1 porque n-1 es los números de grados de libertad. Si ustedes quieren saber más sobre grados de libertad, pueden dirigirse a este link que estoy dándoles acá. Y ahí pueden leer de manera intuitiva los grados de libertad. Es una revisión corta e intuitiva. Esto de aquí nos está diciendo prácticamente lo mismo que si de esta población con media mu y desviación estándar sigma poblacionales yo saco diferentes muestras, cada una con su promedio, cada una con su media, y ahora trato a estas nuevas medias, los nuevos promedios los trato como si fueran nuevos datos y los distribuyo. Me va a hacer una distribución normal, pero miren el ancho. Aquí el ancho de esta distribución, ¿no?, es más ancho que la nueva distribución. Esta distribución se hace más angosta, ¿no? ¿Por qué? Porque la nueva desviación estándar de estas medias va a ser este valor, ¿no? En el caso nuestro estamos diciendo que en el denominador es n-1. Muy bien. Y el teorema del límite central también se aplica para proporciones. Por ejemplo, cuando el número n es suficientemente grande, se puede aproximar a la distribución normal también, ¿no? Con la media, en este caso va a ser, la media poblacional va a ser n por pi. Pi es la proporción de algún valor en esa población. Por ejemplo, la proporción de varones en una población, la proporción de diabéticos en una población, ¿no? ¿Cuál es la proporción o cuál es el porcentaje? Y la varianza va a ser n por pi por 1 menos pi. Teorema del límite central. Pero cuando yo saco una muestra, voy a tener que la media, ¿no?, va a ser aproximado ya no por npi, sino por n por p. P va a ser la proporción que yo hallo en una muestra. Y la varianza va a ser aproximado por n multiplicado por p y multiplicado por 1 menos p, que en algunos libros van a encontrarlo como q. ¿Cuánto es n grande? Eso es lo que no se sabe, ¿no? Por ejemplo, con n20 más o menos es así la distribución, y con n50 la distribución es mucho más normal y es más angosta la curva normal. Se considera que n es suficientemente grande como para aproximar la estimación con la distribución normal cuando n es más de 100. Algunos libros nos van a decir más de 30, pero preferimos considerarlo más de 100. Muy bien, en cuanto a la distribución normal, para conocer mejor esta distribución, pueden darle clic aquí o pueden introducir este link en sus computadoras y van a tener una revisión sobre distribución normal. La distribución normal se dibuja gráficamente como una campana, ¿no? Es la campana de la distribución normal, donde si nosotros tomamos la media, en este caso para este grupo de datos es 1700, va a quedar dividida toda el área debajo de la curva en dos mitades de 0,5 de probabilidad cada una. Recordemos que el área total debajo de esta curva es 1. El área total es 1. Por lo tanto, si nosotros partimos por la mitad,
el área va a ser 0.5 a la derecha y 0.5 a la izquierda. Muy bien. Este es nuevamente el gráfico de la distribución normal con la media y la desviación estándar. No existe una sola media, existen múltiples medias, ¿no? Eso va a depender, no existe una sola curva normal, existen múltiples curvas normales y depende de la media. La media nos dice dónde se ubica, en este caso, por ejemplo, el color azul ubica su media en 0 y el color verde ubica su media en -2, ¿no? Entonces son dos curvas de distribución normal diferentes. Y también la varianza y la desviación estándar van a decirnos cuál es el ancho de esta curva. Por ejemplo, la curva azul tiene una varianza muy pequeña de 0.2 y la curva amarilla, ¿no?, tiene una varianza mucho más grande de 5. Entonces hay muchas distribuciones normales. Por lo tanto, lo que se suele usar es la distribución normal estandarizada, donde se considera que la media vale ahora 0, ¿no? Aquí esta línea del medio es 0 y la distribución y la desviación estándar vale 1, una unidad de desviación estándar. Y esta distribución normal estandarizada nos marca áreas. Por ejemplo, si nosotros estamos una desviación estándar hacia cada lado, hacia la derecha y hacia la izquierda del promedio, tenemos en cuenta que el área que abarca esta zona es 68%, ¿no? Desde aquí hasta aquí. El 68% de todo el área está aquí dentro, aquí en medio, ¿no? En cambio, si nosotros abarcamos dos desviaciones estándar hacia la izquierda y dos desviaciones estándar hacia la derecha, lo que tenemos es el 95.5. Y si abarcamos tres desviaciones estándar hacia cada lado, tenemos el 99.7% del área bajo la curva. Eso nos va a servir para hacer estimación. Muy bien, como ya dijimos, en la estimación puntual, cuando se desea conocer algún parámetro de la población, en este caso teta, la letra griega teta, está representando cualquier parámetro de la población, la mejor manera es tomar una muestra aleatoria de la población y calcular el estadístico respectivo. Aquí tenemos una muestra de esta población y calculamos los estadísticos, promedio, proporción y desviación estándar. Y podemos estimar a partir de estos los valores de la población, que si la muestra es buena van a ser muy parecidos, ¿no? Media poblacional, proporción poblacional y desviación estándar poblacional. Muy bien. Entonces, para estimar la media se usa, como ya dijimos, la media de la muestra. Para estimar la desviación estándar de la población se usa el estadístico S, que es la desviación estándar de la media de la muestra. Y para estimar la diferencia de estas dos medias poblacionales se usa la diferencia de dos medias muestrales, así de simple. ¿Cómo hacemos la estimación puntual de la proporción? Por ejemplo, ¿no? Vamos a usar el estadístico P que nos representa la proporción. Aquí tenemos un ejemplo. Se tiene que la proporción de varones en una muestra aleatoria de estudiantes universitarios, por ejemplo de ustedes, es de 65%, 0.65, lo que está diciéndonos que el 65% de todos los estudiantes son varones. ¿Cuál será la proporción de varones y de mujeres en la población de universitarios? Muy bien, la respuesta es la misma proporción de varones y de mujeres es 1 menos 0.65, ¿no? O sea, 0.35, que es lo que tenemos acá. Y así se hace una estimación puntual, es muy sencilla, ya sabemos cuál es la estimación puntual, pero la estimación puntual tiene algunos inconvenientes, ¿no? No es completa. Aquí tienen la página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Pueden ustedes coger este link, ¿no?, y copiarlo a su navegador y van a poder descargar, ¿no? Aquí buscamos en la primera parte estadísticas vitales, nacimientos. Vamos a buscar el año 2000 y vamos a pedirle que nos dé el periodo anual y nos va a dar este cuadro. Nosotros dándole clic aquí donde dice SPSS vamos a tener acceso a esa base de datos en SPSS, ¿no? Vamos a salir de aquí un rato para ver. Muy bien. Yo tengo aquí el SPSS y ya he descargado ese archivo, entonces lo voy a abrir. Muy bien.
Y este archivo, aquí está el SPSS, ustedes ya lo conocen, esta es la vista de datos, y en la vista de variables tenemos aquí cuántas variables hay. Nosotros vamos a trabajar para la estimación puntual con varias variables, ¿no? Por ejemplo, la primera que vamos a trabajar es la variable sexo, para ver cuántos son varones y cuántos son mujeres en esa muestra. Muy bien, entonces vamos a usar la variable sexo de los recién nacidos y vamos a usar también la variable peso, ¿no? Por aquí está el peso al nacer. Vamos a tener en cuenta que la variable sexo tiene, si le damos aquí clic, vamos a ver sus dos categorías. Uno es hombre y dos es mujer. Por otro lado, la variable peso al momento de nacimiento es una variable numérica y continua. Sin embargo, le han puesto el número 1 cuando no se encontró el peso del recién nacido y lo han codificado como 9.999 cuando no estaba especificado. Entonces esto de aquí vamos a tener en cuenta para poder hallar los valores de peso. ¿Bien? Empezamos con la estimación puntual de la proporción del sexo de varones y de mujeres. Entonces, para la estimación puntual dijimos que solamente tenemos que sacar cuál es la proporción de hombres o de mujeres recién nacidos, y con eso vamos a tener claro, ¿no? Muy bien, entonces vamos a analizar, vamos a estadísticos descriptivos y le pedimos que nos haga frecuencias. Muy bien, aquí escogemos la variable sexo del nacido vivo, la pasamos a la derecha y nos aseguramos de que esté seleccionada mostrar tabla de frecuencia, porque así nos va a mostrar la tabla y los porcentajes. Muy bien. No vamos a pedirle nada de esto, le podemos pedir la desviación típica como medida de dispersión, pero nada más, ¿no? Porque es una variable categórica. Aceptamos y nos va a dar los resultados. Aquí está. Nos dice que hay 108.707 datos, o sea 108.707 nacidos vivos, y la desviación típica es de 0,5, ¿no? Lo que más nos interesa es la proporción o los porcentajes de cada uno. Por ejemplo, aquí tenemos como datos válidos, ¿no? Estamos viendo que los varones representan el 51,5% y las mujeres el 48,5%. Si nosotros lo vemos así nada más, ¿no? Como estimaciones puntuales, podemos pensar que nacen más varones que mujeres. A simple vista parece que sí, pero cuando nosotros veamos la estimación por intervalos vamos a ver que estos dos porcentajes pueden significar lo mismo. Aún así nos parezca que hay 3 puntos de diferencia. Muy bien, eso en cuanto a la estimación por porcentaje, ¿no? o por proporción. Podemos ir a ver a la otra variable, que es el peso al nacer, pero vamos a tener en cuenta que este peso al nacer tenía dos categorías también, el 1 para las personas que no se había especificado su valor y el 9.999 para los que no se había medido o algo por el estilo. Entonces vamos a tener que quitar a estos casos que no están especificados, porque si no, imagínense, el 9.999 se va a incluir dentro de estos datos y se va a calcular un promedio. El promedio va a ser falsamente alto. Entonces lo que hacemos para eliminar o para por ahora restringir el acceso a estos datos, ¿no? Buscamos en datos y vamos a seleccionar caso. Le damos clic en seleccionar casos. Lo vamos a ver. Aquí tiene que decir si satisface la condición. Vamos a ver la condición que va a satisfacer. Estamos trabajando con el peso al nacer. Entonces la condición para seleccionar los casos va a ser si el peso al nacer es diferente de 1, porque dijimos que 1 no se había pesado, y a la vez el peso al nacer es diferente de 9.999. Eso nos va a asegurar que se seleccionen solamente los casos que sí tienen peso. Le damos a continuar, aceptamos, ¿no? Cerramos la ventana de respuestas y vamos a ver, por ejemplo, este niño de aquí al que no se había especificado su peso está tachado, ¿no? Lo cual significa que no se va a considerar en los cálculos que hagamos.
Y vamos a verificar también que hacia el lado derecho se ha generado una nueva variable, que es la variable filtro. Esta variable filtro nos dice si está seleccionado o no seleccionado el paciente, ¿no? Porque ha sido filtrado de acuerdo a lo que le hemos pedido a la base de datos. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo hacemos para estimar puntualmente el peso mediante la media y para sacar también su desviación estándar. Vamos nuevamente de estadísticos descriptivos, le pedimos que nos haga frecuencias. Esta vez seleccionamos el peso, pero quitamos la tabla de frecuencias, ya que nos va a salir una tabla muy grande, demasiado grande, ¿no? Vamos a estadísticos y en estadísticos le pedimos que me den la desviación típica y que me dé la media, por ejemplo. Ahí calculo la media, puedo calcular la mediana, la moda, etcétera, ¿no? Vamos a pedirle media y mediana y desviación típica. Entonces hemos deseleccionado mostrar tabla de frecuencia y aceptamos, y de esta manera me va a dar que ahora nos quedan 106.783 casos válidos. La media es de 3.313 gramos, o sea, 3 kilogramos con 313. La mediana 3.330 gramos y la desviación típica de 496,34 gramos, ¿no? Y esa es la estimación puntual. Eso es la estimación puntual para una variable categórica, ¿no? Hombre-mujer, por ejemplo, en este caso binaria, y una variable numérica. Muy bien. Entonces vamos a regresar a lo que estábamos tratando. Ahora vamos a ver estimación por intervalos. Para estimar un parámetro poblacional, nuevamente aquí tenemos el parámetro poblacional marcado como teta. Con intervalo de confianza, en esta vez se debe conocer la distribución de tal parámetro en la población. Y si nuestro número n es bastante grande, dijimos por lo general más de 100, ¿no? Entonces nosotros vamos a poder un momento. Muy bien, entonces tenemos la estimación por intervalos, como estábamos diciendo. Cuando nuestra n es suficientemente grande, podemos aproximarnos sin necesidad de conocer la distribución del parámetro mediante una distribución normal. Y si se estima asumiendo que tienen distribución normal, como hemos dicho, se usa la curva normal, pero la curva normal estandarizada. La estandarizada tiene la característica de que tiene media igual a 0 y desviación estándar es una unidad. Esa es la característica de la curva normal estandarizada, ¿no? Y los valores de sigma se obtienen de las tablas estadísticas, de las que están al final de los libros o de las que fácilmente se pueden conseguir en internet. Bueno, recordemos que en la distribución normal una desviación estándar a la derecha e izquierda equivale al 68% del área. Por ejemplo acá, ¿no? Si nosotros trazamos una desviación acá a la izquierda y una desviación a la derecha, tenemos que el medio vendría a ser el 68% de todo el área, ¿ya? Sin embargo, nosotros tenemos que recordar más este número de aquí, el 1.96 veces la desviación estándar. Porque 1.96 veces la desviación estándar hacia ambos lados, como en este caso, hacia la derecha y hacia la izquierda, nos generan un área intermedia, toda esta área intermedia, que viene a ser el 95% de todo el área, o 0.95%. Por lo tanto, cuando estimamos el parámetro al 95%, o sea, eso quiere decir con un intervalo de confianza del 95%, solo debemos sumar y restar 1,95 veces el valor de la desviación estándar a la media que hemos obtenido. Y con eso ya hacemos el intervalo de confianza. Es muy sencillo, vamos a verlo con unos ejemplos en un rato. Pero tenemos que recordar que estamos trabajando con una muestra y no con una población. Por lo tanto, la desviación estándar que debemos utilizar es el error estándar. O sea, no vamos a utilizar sigma porque sigma no la conocemos, es de la población. Lo que vamos a utilizar es S, ¿recuerdan? S cuadrado sobre n menos 1. Muy bien. Esta es la
varianza, y el error estándar es la raíz cuadrada de esto, o sea, s sobre la raíz cuadrada de n-1, ¿no? Y si esa división de nuestro número de muestra dividido entre el número total de la población, o sea, si la muestra es demasiado grande con respecto a la población, o es decir, si la población es demasiado pequeña, si nuestra muestra es más del 5% del total de la población, entonces usamos esta aproximación para el error estándar, con esta corrección, que es la corrección, ¿no?, por continuidad. Es una corrección para poder hallar el error estándar. No se preocupen porque esto la máquina lo va a dar fácilmente, la computadora, mediante el programa SPSS. Vamos a ver un ejemplo para que quede claro. Se tiene una muestra aleatoria, dice, de peso de 100 personas. Se han pesado a 100 personas y la media muestral es de 60 kilogramos. Aquí tenemos la media muestral. La desviación estándar, o sea, S, la desviación estándar de la muestra, es de 20 kilos. ¿Cuál es el intervalo de confianza al 95%? Entonces procedemos de la siguiente manera. Nuestro error estándar o nuestra varianza aproximada para nosotros va a ser, como recordarán, en el numerador S, o sea 20 kilos, y en el denominador la raíz cuadrada del número de personas, 100 en este caso. Menos 1 puede ser 99 también, pero vamos a considerarlo a las 100 personas como raíz cuadrada 10. En ese caso el error estándar es de 2 kilogramos. El valor Z lo vamos a sacar de una tabla de valores de curva normal y vamos a ver que es 1,96. Dijimos que este número hay que acordarse siempre, porque cuando trabajamos con intervalo de confianza al 95%, 1,96 es una especie de número mágico. Por lo tanto, el intervalo de confianza al 95% va a ser ¿cómo? Va a tener dos límites, un límite inferior y uno superior. El límite inferior está dado por la media, que son 60 kilos, y vamos a restarle este número mágico que dijimos, 1.96, que es la desviación estándar, que es el valor Z, 1.96 multiplicado por el error estándar, o la desviación estándar de la distribución de las medias, distribución muestrales. Y esto me da que el límite inferior es 56,08 y el límite superior es idéntico. Esta parte de acá para los dos casos es el mismo, solamente que en uno se resta y en el otro se suma. Por lo tanto, nuestro intervalo de confianza al 95% va a ser igual a 50. Bueno, este intervalo de confianza va desde 56,08 hasta 63,92 kilogramos, ¿no? Y vamos a hacerlo así cerrado, o sea que incluye a ambos valores. Ese es un intervalo de confianza al 95%. Si nosotros calculamos un intervalo de confianza al 99%, los valores serían más grandes, ¿no? Sería un poco más grande hacia la izquierda y un poco más grande hacia la derecha, pero estaríamos más seguros de incluir la media de la población. Y esto es lo que hemos hecho. Hemos estimado de manera puntual, hemos dicho que puntualmente era 60 el promedio a partir de nuestra muestra, pero que el intervalo de confianza nos dice que va el peso de las personas desde 56,08 hasta 63,92 kilogramos. Aquí está la estimación puntual, un punto, y la estimación por intervalos nos dice el punto no lo es todo, sino que hay un intervalo, pero que la confianza que nosotros estamos poniendo en que ese intervalo incluya a la verdadera media de la población es del 95%, esa es nuestra confianza. Por lo tanto, nos queda un 5% de valor de poder fallar, o sea, en un 5% podemos fallar en estimar la verdadera media de la población. A este valor también se le conoce como alfa, ¿no? Y también vamos a ver que cuando hablemos del valor P, también vamos a acordarnos de este 5%. Muy bien. Si nosotros hacemos un intervalo al 90%, entonces el intervalo de confianza va a ser pequeño, como en este caso. Y el valor Z asociado a este intervalo de confianza es de 1.64. Cuando nos piden un intervalo de 95% de confianza, vemos que el intervalo es un poco más grande y el valor Z es el número que hemos dicho que siempre tenemos que acordarnos, 1.96. Y cuando el intervalo de confianza es del 99%,
¿no? Nos piden este ancho del intervalo de confianza es muchísimo más grande y el valor z es 2.58, o sea, es lo que vamos a multiplicar por la desviación estándar, ¿no? De cada una de las muestras. Como vemos aquí, imaginemos que tenemos de una muestra cualquiera un promedio 10, pero el verdadero promedio es 0, entonces intervalos de confianza más anchos son los que van a poder captar esto, ¿no? Vamos a decir que el 99% de las veces. Solamente que este intervalo de confianza que es más ancho, a su vez es más impreciso, ¿no? Vamos a decir que el verdadero valor va desde límites muy bajos hasta límites muy altos. Tratamos de trabajar con el 95% de confianza porque es lo que se suele hacer en investigación. Muy bien. Si nosotros decimos que vamos a trabajar con el 95% de intervalo de confianza, o sea, todo lo que está dentro de esto, aquí al medio, entonces va a quedarnos un 5% fuera. Ese 5% se divide en 2.5 a cada lado, ¿no? 2.5% a cada lado, y eso se llama alfa medios. Los intervalos de confianza que podemos tener a partir de la muestra, esto es de una muestra 1, de una muestra 2, de una muestra 3, muestra 4, muestra 5, muestra 6, etc. Va a darnos intervalos de confianza diferentes, ¿ya? El parámetro de la población, o sea, la media, es fija. Esta media no se va a mover, esta media no se va para ningún lado. Los que cambian son los intervalos de confianza que yo puedo calcular a partir de las diferentes muestras que puedo obtener. Entonces, si yo digo que tengo el 95% de confianza de que mi intervalo de confianza que he calculado me esté dando la verdadera media, lo que estoy diciendo es que el 95% de las veces este intervalo de confianza va a tener a la media de la población dentro de él, y va a haber un 5% de veces en el cual algunos intervalos de confianza de otras muestras no van a contener a la media, ¿no? Está fuera. A eso se refiere cuando hablo del 95% de confianza. Muy bien, y la estimación por intervalo de la proporción, para el error estándar de la proporción usamos esta fórmula, que es P, que es nuestra probabilidad, por ejemplo en el caso de varones 0.51%, por Q, que es el complemento de P, o sea 1 menos P, o el otro valor P, o el otro valor de proporción sobre N. Muy bien, esa es la decisión estándar para la estimación de intervalo por proporciones. Vamos a ver un ejemplo. Dice, se tiene en una muestra aleatoria de personas de tamaño 100 que el 40% se presentan anemia. Este 40% es el valor P, ¿ya? El valor P minúsculo. 40% presentan anemia. Hallar el intervalo de confianza al 95% para la proporción de anemia en dicha población. Muy bien, aquí tenemos los datos. P 0.4, Q es lo que queda para completar la unidad del complemento de P, o sea 1 menos 0.4, 0.6. Z al 95% dijimos que es este número que le hemos llamado mágico, ¿no? Que siempre acompaña el 95% de intervalo de confianza. Y el error estándar lo estamos calculando así: la raíz cuadrada de P por Q sobre N. Y este es el error estándar, ¿no? Por lo tanto, calculamos de la misma manera el límite inferior. Ponemos a este lado el valor de P, que es la proporción que hemos calculado con la muestra, y le restamos o le sumamos la misma cantidad, que va a ser 1.96, que es el coeficiente Z asociado al 95% del intervalo de confianza, por el error estándar. Entonces vamos a tener los límites inferiores, que esta nueva proporción de 0.4, que era una estimación puntual, al 95% de confianza se extiende desde 0.304 hasta 0.496. O sea, ya es un intervalo para esa proporción. Vamos a ir nuevamente a nuestros datos para poder ver qué más vamos a hacer ahí. Muy bien, entonces tenemos los pesos de los niños, ¿no? Y el sexo. Vamos a estimar el peso, un intervalo de confianza para el peso, y vamos a ver cuáles son los intervalos de confianza para estos. Muy bien, ya hemos filtrado y están no seleccionados algunos pacientes en los cuales el peso
no se había especificado o no se había medido. Muy bien. ¿Cómo hacemos para hacer intervalos de confianza? En SPSS ponemos analizar, nos vamos a estadísticos descriptivos y nos vamos a explorar, que nos va a dar muchísimos más datos. Ponemos en la lista de dependientes a la variable que estamos queriendo estimar, que es el peso al nacer. Muy bien. Y automáticamente nos va a dar muchos valores aquí el SPSS, ¿no? Está cargando. El SPSS 20 tiene un poco más peso, carga un poco más lento que el SPSS de versiones anteriores, ¿no? Sobre todo el 15. Muy bien, aquí me dio los estadísticos descriptivos, ¿eh? Peso al nacer de 106.783 pacientes y me dice que la media es de 3.313, es la misma media que habíamos hallado hace un rato, y este es el error típico asociado a esa media, 1,519, lo que hemos llamado el error estándar nosotros. El intervalo de confianza tenemos al 95%, nos dan los dos límites que de manera manual pudimos haberlo hallado también, ¿no? Los límites son esto de aquí, 3.310,22 hasta 3.316,17. Eso es al 95% de intervalo de confianza. Ya, entonces aquí hemos hallado un intervalo de confianza para nuestra variable peso. Muy bien. Muy bien, y ya para terminar vamos a hablar acerca del valor P, ¿no? Que como les digo van a profundizar más cuando hagan pruebas de hipótesis, pero vamos a tener una idea aquí. ¿Qué es el valor P? Veamos, si nosotros hemos estimado un parámetro con un intervalo de confianza, por ejemplo, del 95%, entonces hemos dicho que tenemos el 5% de probabilidad de equivocarnos. Y ese es nuestro valor P. ¿Cuál es la probabilidad de equivocarnos? De estar estimando una media con un intervalo de confianza que de verdad no incluiría a la media de la población. Si estamos estimando, por ejemplo, con un intervalo del 99%, entonces tenemos que P es 0,01, ¿no? También lo hemos llamado alfa. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos que el P sea lo más pequeño posible, la probabilidad de equivocarnos sea lo más pequeño posible. Eso en prueba de hipótesis lo van a ver, y van a ver por qué. Cuando nos informan que P, un valor de P es muy pequeño, es menos de 0.05, esto quiere decir que tenemos la seguridad de que nuestras conclusiones sean erróneas en menos del 5% de las veces. Porque está el signo menos, ¿no? Menos del 5% de las veces nuestras conclusiones son erróneas. Eso quiere decir que si repetimos el evento 100 veces, nos equivocaremos en menos de 5 veces. Eso quiere decir el valor P. Y el valor P es la probabilidad asociada a obtener un valor tan extremo como el que se ha obtenido. ¿Cuál es la probabilidad de que ese valor sea obtenido? En general, en pruebas de hipótesis, mientras menor sea el valor P, es mejor. Eso en pruebas de hipótesis. Este tema, como ya les dije, se va a profundizar cuando se estudie las pruebas de hipótesis en sí, y ahí lo van a ver con más detenimiento. Gracias por su atención y eso es todo conmigo.